Te voy a hablar de 10 mitos sobre el dinero que todos nos hemos creído en algún momento y que son un problema, porque al final nos impiden tener unas finanzas saludables. Lo bueno de todo esto es que en el momento en el que los identificamos, los pillamos y tratamos de destruirlos, las finanzas, nuestra economía personal o familiar empieza a mejorar inmediatamente. Mi objetivo con este vídeo es hablarte de todos ellos, de darte una pequeña explicación acerca de las creencias que sustentan esos mitos y al fin y al cabo pues ampliar tu educación financiera para que puedas mejorar tu economía personal. Vamos a hablar de ahorro, de gasto, de inversión, de ingresos, de un montón de cosas, así que prepárate para esta macedonia de conceptos financieros y vamos allá que tenemos mucha tela que cortar. Mito 1. Si no entiendo de economía y finanzas, mejor no me meto. Bueno, pues es que esta frase no tiene ningún sentido y para que veas que no tiene sentido, vamos a extrapolarla a otras cosas. Por ejemplo, como no entiendo de nutrición, mejor no me meto. Así que me empujo una hamburguesa con un bollo de crema todas las noches y pa'lante. Como no entiendo de moda, mejor no me meto y voy en bañador y en chanclas a trabajar todos los días. No tiene ningún sentido, ¿verdad? No hace falta ser ni un nutricionista para mejorar nuestra alimentación, ni Coco Chanel para vestir de manera apropiada para ir a trabajar. Lo mismo con las finanzas. No hace falta ser el lobo de Wall Street para mejorar un poquito nuestra economía personal o familiar. Así que lo suyo es que nos pongamos un poquito las pilas con nuestra educación financiera. Desde luego que va con nosotros. Es fundamental. Porque al final, si no, ¿de quién recibimos el asesoramiento? A mí me vienen a la cabeza dos personas. De hecho, la primera no es una persona, los bancos. Cuando necesitamos asesoramiento, nos dejamos guiar por un banco, por nuestro banco. Y está genial, pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que ese asesoramiento está sesgado. Esa persona del banco, con toda la buena intención del mundo, nos va a vender y nos va a hablar bien, como es lógico, de los productos de ese banco en cuestión. El problema es que a nuestra disposición en realidad tenemos un montón de herramientas de ahorro, de inversión y de todo tipo que a lo mejor encajan mejor con nuestra situación personal. Eso por un lado, pero ¿quién es la otra persona de la que solemos fiarnos cuando queremos mejorar un poquito nuestras finanzas? Pues el cuñado de turno, nuestro primo, un amigo que con toda la buena intención del mundo nos va a hablar de las estrategias que le han ido bien a él o a ella misma. El problema es que al final las finanzas, una buena planificación financiera, es como un traje. Un vestido que a lo mejor a ti te va estupendamente, a lo mejor a tu cuñado Manolo no le queda nada bien, no tiene ningún sentido. O a lo mejor las gafas de sol que se pone tu primo, el criptobro, el de las criptomonedas, pues a ti no te encaja absolutamente nada. ¿Qué es lo suyo? Que aunque todos estos consejos y asesoramientos partan, insisto, y no os lo pongo en duda, de una buena intención, que cada uno diseñe su propio traje a medida. Tú tienes que seguir una estrategia financiera A, vamos a llamarla, tu cuñado Manolo otra y tu sobrino o tu primo el criptobro pues otra, y no hay ninguna que sea mejor o peor, se tiene que ajustar a tus necesidades. Y por ese motivo, las finanzas sí que van contigo y sí que tienes que meterte. Mito 2. Tener deudas siempre es malo. Pues hombre, vamos a ver, a mí esta frase me parece reduccionista, simplista, cruel y todo lo que te puedas hacer a la idea. Y es que para empezar, a nivel financiero, podemos hacer dos grandes grupos de deuda. Deuda buena y deuda mala. Pero no te preocupes, vamos a empezar por la mala, porque efectivamente hay deudas que son malas. ¿Cuándo una deuda se puede considerar que es mala? Pues para empezar, cuando es difícil de devolver. Si yo estoy abusando de mi tarjeta de crédito sin saber si al mes siguiente voy a poder devolver ese dinero porque tengo unos ingresos súper inestables, es una deuda mala. Me está generando una situación financiera bastante inestable. Otro caso, cuando la deuda tiene unas condiciones de devolución completamente desproporcionadas. Y aquí no voy a mencionar empresas o nombres en concreto, pero vamos, seguro que te viene a la cabeza el típico anuncio de empresa que te dice con una sonrisa y con todo el color del mundo que no te preocupes, necesitas dinero, nosotros te dejamos el dinero, lo puedes devolver como tú quieras, no vamos a hacer ningún análisis previo. Pues hombre, al final te están poniendo muchas facilidades, pero ¿por qué? Porque son muy majos. Pues a lo mejor son majísimos, yo eso no lo pongo en duda, pero desde luego lo que te van a cobrar es un interés altísimo. A eso me estoy refiriendo cuando te estoy hablando de condiciones de devolución desproporcionadas. Es un dinero que vas a recibir, pero que lo vas a pagar muy, muy caro. Pero efectivamente, también hay otro saco de deuda que podemos considerar buena. ¿Cuándo una deuda es buena? Para empezar, cuando estamos adquiriendo con ella activos, cosas que esperamos que vayan a aumentar de valor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me estoy hipotecando para comprar un piso en un barrio residencial completamente nuevo, maravilloso, que va a despegar en el futuro. Claro, yo puedo esperar de ese piso, de esa vivienda, un aumento de valor y recuperar ese dinero, si es que me da la gana, dentro de muchos años. Se puede considerar una buena deuda. Segundo tipo de deuda buena.
cuando estoy adquiriendo algo que me va a generar ingresos en el futuro. Y podemos retomar el ejemplo de antes. Vamos a suponer que yo adquiero una vivienda con el objetivo de ponerla en alquiler. Ese activo, esa vivienda, me va a generar unos ingresos. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo estoy pidiendo una deuda para crear mi negocio, un emprendimiento del que espero pues que todo vaya estupendamente y demás. Claro, puedo esperar unos ingresos. Estoy endeudándome, pero con el objetivo de mejorar mi situación financiera a futuro. Y después hay otros casos, de hecho, te lo pongo aquí a la mitad, este coche, en los que, bueno, dependiendo del experto en finanzas con el que hables, te lo pueden meter en el saco de deuda buena o de deuda mala. Un coche. ¿Por qué algunas personas lo considerarían una deuda mala? Porque al fin y al cabo es un activo, es una cosa que se deprecia, que pierde valor. Endeudarse para adquirir una cosa que no va a servir para nada dentro de unos años, pues hombre, genera dudas, ¿no? Pero después otras personas te dirían, no, es un activo que tú necesitas. No es un capricho, es algo necesario porque te permite ir a trabajar a un sitio del que, claro, como es tu trabajo, vas a recibir ingresos. ¿Se puede considerar entonces una deuda buena? Yo personalmente, y sin saber cuál es tu circunstancia, si es que te quieres comprar un coche, no te diría ni que estás haciendo bien ni que lo estás haciendo mal. Depende de las circunstancias de cada uno. Mito 3. Un presupuesto me va a quitar libertad. Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa? Que es que siempre asociamos presupuesto a obligaciones, a cuadrículas de Excel demasiado estrictas, a cosas en blanco y negro y grises, ¿verdad? Pero es que un buen presupuesto también refleja, también contiene nuestros deseos, nuestros caprichos. Es decir, que no se trata de clasificar solo las necesidades y obligaciones. Un presupuesto también tiene en cuenta lo bueno, esos caprichos, ¿no? Esas cosas un poquito más floridas. Pero claro, es que también deberíamos analizar cuál es tu definición de libertad, porque si tu definición de libertad es gastarte todo el dinero del mundo en cosas que no necesitas los meses que te va bien, pedir dinero prestado para comer a tus familiares y amigos los meses que te va mal, no poder irte de vacaciones porque no has ahorrado lo suficiente, sentir que tienes el agua al cuello los días 20 de cada mes y pedir un préstamo para comprar una cosa que podrías haber comprado sin tener que pagar intereses por ella, pues si todo eso para ti es libertad, efectivamente, un presupuesto te va a quitar toda la libertad del mundo. Mito 4. Si gano más dinero, voy a ahorrar más. Pues mira, aquí no te voy a hablar tanto de teoría ni me voy a poner a explicar cosas. Te voy a dar nombres de personas por si quieres investigar un poquito y ya sacas tus propias conclusiones. Allen Iverson o como se diga, mira, no le conozco. Sé que es exjugador de la NBA. Ronaldinho, este sí que sé mencionarle, el exfutbolista. Nicolas Cage, actor. Toni Braxton, cantante. Desde luego son nombres que, a ver, sin que tengas que hacer ninguna investigación, llegarás a la conclusión de que precisamente pocos ingresos no tenían, ¿verdad? Sin embargo, entraron en bancarrota o tuvieron dificultades y bueno, han sido nombres que han pasado a la historia, por decirlo de alguna manera, entre otras cosas por haber tenido problemas de finanzas personales. Y aquí volvemos un poquito a los mitos de antes. Una buena educación financiera, buenos presupuestos, ese tipo de cosas. Pero es que te voy a comentar otra cosilla. Siempre me han llamado mucho la atención los estudios que hacen acerca de la lotería de Navidad, por ejemplo, este tipo de premios. Hay 1 millón de estudios, pero varios de ellos apuntan a que muchas de las personas que se llevan un premio gordo, con el paso de los años, acaban atravesando dificultades económicas. Es más, en algunos casos, muchos de ellos acaban teniendo una posición financiera incluso peor que la que tenían antes de haber ganado ese premio de lotería. Y lo repito, soy pesado. Educación financiera, presupuestos, pues ese tipo de cosas. Tener más ingresos recurrentes por tu trabajo, por la lotería, por lo que sea, no garantiza nada. De hecho, no solo no garantiza, sino que en algunos casos y mal gestionado puede llegar a ser perjudicial. Mito 5. Ahorrar es guardar el dinero que me sobra. Esto tiene sus matices y de hecho, fíjate en estas formulitas. Efectivamente, si nos tomamos muy al pie de la letra la frase que acabo de decir, es decir, ahorrar es guardar el dinero que me sobra, es basarnos en la primera ecuación, en la primera formulita. Nosotros consideramos entonces que el ahorro es la diferencia entre lo que ingreso y lo que gasto. ¿Qué es lo que estamos entendiendo en ese caso? Que el ahorro es la diferencia entre los ingresos, lo que entra, y lo que sale, los gastos. Pero te voy a pedir que hagamos un ejercicio. Vamos a desplazar, voy a borrar aquí un poquito, y te voy a pedir que desplacemos el ahorro aquí y los gastos aquí. La ecuación, la formulita sería la misma, pero fíjate cómo cambia el razonamiento. Los gastos, es decir, lo que yo puedo gastarme, es la diferencia entre lo que entra, mis ingresos, y lo que yo decido retirar y ahorrar. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que si según ingresas dinero, retiras una parte de lo que has ganado para
ahorrarlo, para invertirlo, para sea cual sea tu objetivo. Estarás cumpliendo mensualmente, anualmente con tus objetivos financieros y después todo lo que te sobre, todo lo que ya sí que podemos interpretar como gastos, te lo puedes gastar, valga la redundancia, tranquilamente porque ya habrás cumplido con lo que te habías comprometido a nivel financiero. Mito número 6. Este es de los tochos, ¿eh? Invertir es de ricos. Es como el mito clásico. Y es que algunas personas consideran que la inversión es una especie de fiesta a la que no han sido invitados y, desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad. Más que nada porque sucede una cosa que se llama inflación, que eso no entiende de que seamos ricos, pobres o que estemos a la mitad. ¿Qué es la inflación? La inflación es la subida de los precios. Todos los años, habitualmente, tenemos inflación, sube el precio de las cosas, te habrás dado cuenta. Las cosas en el súper están más caras, todo parece que nos cuesta un poquito más. Es natural, en economía sucede la inflación. Es decir, si la inflación es la subida de los precios, lo que pasa de alguna manera es que todos los años perdemos poder adquisitivo. Con la misma cantidad de dinero que antes, puedo comprar menos cosas. Y eso es una realidad. ¿Cuál es el problema? Que si todo el dinero que acumulamos lo ahorramos, ya sea en forma de billetes debajo de un colchón o en nuestra cuenta corriente o donde sea, estamos sometidos al poder de la inflación. Es decir, estamos perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué herramienta financiera tenemos para luchar contra eso? Para protegernos ante esa circunstancia. La inversión. Por eso la inversión no es solo de ricos. Todo el mundo deberíamos invertir, al menos todos los que queramos tener unas finanzas saludables. ¿Qué nos permite la inversión? Rentabilizar nuestro dinero, generar ganancias que nos permiten batir esa inflación. En el momento en el que generamos una rentabilidad que iguale o supere incluso esa tasa de inflación, en el momento en el que la inflación sea más pequeñita que la rentabilidad que estamos sacando a nuestro dinero a través de la inversión, nos estaremos protegiendo y, en el mejor de los casos, ganando, mejorando nuestra posición financiera. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que claro, la inversión es un concepto que muchas veces asociamos a cosas negativas, ¿no? A crack del 29, bancarrota, estrés o incluso a películas como El Lobo de Wall Street que desde luego flaco favor le hacen al concepto de inversión. Dentro del mundo de inversión, aquí ya no me voy a detener demasiado, pero solo decirte que hay distintos tipos y que no todo es tan negativo como podemos llegar a ver en algunos medios de comunicación. Existen inversiones perfectamente seguras que realizan personas completamente normales y familias que nada tienen que ver con lo que vemos eso en algunas películas. Mito número 7, al hilo de todo este tema de las inversiones. Comprar una casa, una vivienda, es la mejor inversión. Y sí que es verdad que en la cultura popular comprar una casa siempre se ha visto como una inversión segura, como que nos da menos miedo invertir en vivienda, y sí que es verdad que puede llegar a ser buena inversión. Yo no quiero decir con todo esto lo contrario, pero puede no ser la mejor. Hay que contemplarla como una más dentro de todo el abanico de inversiones que tenemos a nuestra disposición. Entonces, lo que me gustaría hacer, al menos en este minutillo, es explicarte por qué en algunos casos no tiene por qué ser la mejor inversión. Para empezar, no tiene una liquidez inmediata. ¿A qué me estoy refiriendo con liquidez? Que esa casa no se puede transformar en dinero inmediatamente. Si realmente quieres convertir esa vivienda en dinero líquido, en efectivo, o bueno, en dinero en tu banco, tienes que ponerla a la venta, tienes que pasar por un proceso un poquito más largo de lo habitual, ¿no? Entonces eso, no podemos contar con un dinero de manera inmediata. Se dice que es una inversión sin liquidez. Por otro lado, cosas que no siempre tenemos en cuenta. Una vivienda tiene costes ocultos. Te estoy hablando de el mantenimiento que requiere tenerla puesta a punto en todo momento, el seguro de la vivienda, hacer reformas en el caso de que sea necesario, el pago de impuestos. Son costes que pueden parecer pequeñitos, que pueden parecer nimios, pero que en realidad nos están quitando rentabilidad, o al menos la rentabilidad que nosotros teníamos en mente. Por otro lado, se trata de una inversión no diversificada, es decir, es un solo activo, y como tal, depende de cómo vaya el mercado inmobiliario en cada momento del tiempo, en esa zona, etc. Nosotros confiamos, y sí que es verdad que últimamente venimos de una época en la que el mercado inmobiliario, al menos desde el punto de vista de la propiedad, funciona bastante bien y se saca bastante rentabilidad, pero esto puede evolucionar de muchas maneras. Entonces, hay que entenderlo como una inversión no diversificada, es un solo activo. Por último, tenemos que tener en cuenta que el coste de la vivienda habitualmente es muy alto. Como tal, muchas veces nos endeudamos, nos hipotecamos durante muchos años. Tenemos que tener en cuenta que esa deuda puede llegar a ser incluso de 30 años. Todas estas son variables
quizá un poquito negativas, y con esto, como ya te decía antes, no te quiero decir que invertir en vivienda sea algo negativo, pero tenemos que tener en cuenta que es otra inversión de las muchas que tenemos a nuestra disposición. Mito 8. Vamos llegando a la recta final. Todavía soy muy joven, ya habrá tiempo para ahorrar. Esto es una pena, y es que efectivamente las personas que suelen ponerse más las pilas con el tema de sus finanzas son un poquito más mayores, bien sea por madurez, por el momento vital en el que se encuentran, por lo que sea. Y es una pena, porque las personas jóvenes son las que más se pueden aprovechar de mejorar sus finanzas desde mucho antes. Cuando una persona joven ahorra o invierte en el largo plazo, teniendo muchos años por delante, se aprovecha de una cosa que a nivel informal podemos denominar efecto bola de nieve. Todos esos ahorros o inversiones generan rentabilidades, esa acumulación de dinero puede crecer exponencialmente, de hecho crece exponencialmente. Si en el eje horizontal te pongo el tiempo, es decir, el paso de los años, y en el eje vertical te pongo el dinero, es decir, la manera en la que puede crecer nuestro dinero, ese efecto bola de nieve se representaría de la siguiente manera. Así. Si haces aportaciones mensuales desde que eres jovencito y le das más plazo a tus finanzas, pueden llegar a crecer muchísimo, tienen mucha capacidad de crecimiento exponencial. Eso que llamamos bola de nieve es lo que a nivel financiero, a nivel un poquito más formal, denominamos interés compuesto. Cuanto más joven eres, más te aprovechas. Venga, vamos con los dos últimos mitos, que de hecho ya no son tan técnicos, sino que entran un poquito en la parte de la psicología una vez más. Vamos con el 9. Hablar de dinero es de mal gusto. Si no estás de acuerdo puedes decírmelo, pero para mí hablar de dinero me permite consolidar lo que a lo mejor ya he aprendido o incluso aprender cosas nuevas, ya sea escuchando a los demás o incluso explicando yo las cosas que he podido aprender. Estaríamos también rompiendo muchísimos tabúes que no hacen más que generar desconocimiento y en algunas ocasiones mucha ansiedad. Sin llegar a fiarte de tu cuñado o el sobrino de las criptomonedas que hablábamos antes, sí que es verdad que al menos estás teniendo acceso a diferentes puntos de vista. No quiere decir que tengas que hacer lo que te pidan. Cuando uno habla simplemente comparte, y eso te permite estar muy metido en la actualidad financiera del momento. Y luego ya a nivel social creo que es súper interesante visibilizar brechas de género, desigualdades sociales, darnos cuenta de cosas que antes no conocíamos, pero simplemente porque no las hablábamos. A mí me gusta hablar con mis amigos, con mi familia, con todo el mundo de finanzas, de economía, de dinero, porque creo que fomenta las relaciones más sanas, el entendimiento, incluso la ayuda mutua. Para mí es lo mejor que podemos hacer. No obstante, si no estás de acuerdo me lo puedes decir, y creo que es el mejor momento para decirte que estés de acuerdo o no con este mito o con todos los demás. Oye, déjamelo en comentarios porque yo tan contento, y así me ayudas a que este proyecto pues llegue a más personas. Y llegamos por fin al 10, al último mito, y aquí ya sí que me mojo y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, no deja de ser una opinión, me gustaría saber la tuya, a ver qué piensas. El dinero no da la felicidad. Efectivamente, el dinero no es como la serotonina, ¿no? No es una hormona que inmediatamente te haga feliz. Pero en una sociedad occidental como la que vivimos, el dinero, si lo utilizas como vehículo, como medio para acceder a otros fines, sí que puede llegar a mejorar tu felicidad o al menos tu situación personal. Estoy hablando de poder permitirte inmediatamente un psicólogo en el caso de que atravieses una ruptura o un duelo de cualquier tipo. Estoy hablando de que puedas pagarle a tu hijo unas clases particulares de matemáticas porque las ecuaciones de segundo grado no le entran en la cabeza. Te estoy hablando de comprar frutas y verduras sin que hayan sido cultivadas con fertilizantes. Te estoy hablando de ese tipo de cosas, es decir, utilizar el dinero como medio para otros fines que efectivamente sí que están más próximos a lo que nosotros entendemos como felicidad. Pero bueno, ¿tú qué piensas acerca de la deconstrucción que hemos hecho de estos mitos? ¿Hay alguno que te haya chirriado más que otro? En fin, espero que por lo menos a lo largo de todos estos minutos hayas mejorado un poquito tu educación financiera. Y nada, si se te ocurre un último mito, ese mito número 11, soy todo oídos. ¿Y tú qué piensas?